Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Ponemos en tus preciosas manos, Señor, la adoración de nuestras almas en esta hora. Y te queremos suplicar humildemente que tú recibas de cada uno de nosotros el reconocimiento por tu bondad, no solamente por la vida y la salud, sino por la muerte, en donde nos llamas tantas veces a estar preparados para encontrarnos contigo, y en la enfermedad, en donde podemos depender de tu mano sanadora para que toques nuestros cuerpos y renueves en nosotros para servirte con alegría la salud que nos has prestado. Padre amado, ten misericordia de cada uno en su pecado y permítenos saborear el perdón que solamente por ti podemos disfrutar. Y ten misericordia de cada uno de nosotros en su debilidad, cuando inclinados a la carne podamos contar contigo para enderezar nuestra vida y nuestra vista hacia ti, y que auxiliados con tu Espíritu Santo podamos ser fortalecidos para no fallarte y vivir en santidad. Y en esta hora, cuando habremos de meditar en tu santa palabra, habla a nuestros corazones y confirma en nuestros corazones tu verdad, y que podamos con toda alegría salir dispuestos para servirte glorificando tu santa voluntad al hacerlo con gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 3. Me voy a permitir leer hasta el verso 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios nos bendiga en su santa palabra. Cuando nosotros preguntamos y nos preguntamos, ¿eres limpio en la sangre eficaz? Es porque la palabra del Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y sabemos esto, que Dios nos ha dado una salvación perfecta y eterna en virtud de esa sangre. Pero a veces somos duros para confesar nuestro pecado y reconocernos culpables, porque a veces decimos, sí pequé, pero no tuve la culpa yo, sino Eva, ¿no? O Adán. Y no nos percatamos de nuestra propia situación. Vamos a escuchar un trío. Porque podríamos estar confesando nuestros pecados, pero no dispuestos a entregarnos. Pero no se trata solamente de confesar nuestros pecados, sentirnos descansados por el perdón que el Señor nos otorga. Se trata de entregarnos, totalmente entregarnos para servir a nuestro Dios, rendirnos a sus pies y servirle con devoción y gozo. Allí en el himnario, el 340, tenemos letra para meditar. Todo encuentro mi alma en ti.
Nosotros creemos en un Dios eterno y lo creemos como Padre eterno. Nosotros creemos en un Espíritu eterno y así hablamos de Él pese a nuestra temporalidad. Nosotros creemos en un Hijo eterno y cuando hablamos de la salvación, creemos, proclamamos una salvación eterna. Porque en la eternidad del Padre y del Espíritu Santo y del Hijo descansa nuestra proclamación. El sujeto de nuestro predicado es Dios, como Padre eterno, como Espíritu eterno y como Hijo eterno. En tanto que Padre eterno, Él hizo promesa cuando el hombre cae en desobediencia y habla diciéndole: y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, porque de la simiente de la mujer habría de nacer en la eternidad, revelado por Dios, el Salvador de los pecados del hombre. Pero no solamente su palabra se manifestó como promesa eterna que en el tiempo se cumplió con la venida de Jesús de Nazaret, su muerte, su resurrección, su ascensión, sino que además de promesa se hizo una clara dádiva. Pero así como la promesa había sido eterna, su dádiva también lo era. Por eso, cuando está hablando el apóstol Pablo a los romanos, recuerda que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva que Dios había dado, que en el Hijo se había encarnado y que el Espíritu sellaba en cada corazón de los creyentes, esa dádiva es vida eterna, por la promesa eterna cumplida en el Hijo, ahora habitando por la fe en el corazón de los creyentes. Pero no solamente da promesa eterna y dádiva eterna el Padre, sino que se trata de una salvación eterna porque, de acuerdo al libro de los Hebreos, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor el Hijo de parte del Padre y por confirmación del Espíritu Santo, vino a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. De tal manera que cuando nosotros hablamos de salvación, teniendo como sujeto a Dios Padre, a quien confesamos Padre eterno, hablamos de una salvación eterna, porque el Padre es eterno. Y en su corazón, en su propósito, nosotros hemos participado en virtud de su merced, en virtud de su favor, en virtud de su gracia. Pero también, cuando hablamos del Espíritu eterno del Señor, nos damos cuenta que en el tiempo se manifestó a través de los profetas, porque Espíritu Santo hablaba a través de la boca de los profetas. Y en los profetas comienza a proclamarse al mundo la salvación eterna, como palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Porque Dios cumple su promesa, es palabra fiel, y porque es digna de ser recibida de todos, por su gracia, por su misericordia, que siendo indignos nos hace dignos de oír y asimilar su palabra de salvación en favor nuestro. Y cómo bendecimos el poder proclamar la salvación eterna en virtud de la eternidad del Padre, pero también de la eternidad del Espíritu. Y cuando nosotros por el Espíritu Santo somos movidos a creer, confiando en que la palabra de Dios es fiel, entendemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga salvación eterna, vida eterna, y nos llena el alma, y nos llena la vida de sabernos temporales, pero receptáculos de esta dádiva eterna
que el Espíritu nos permite discernir, aceptar, asimilar en favor nuestro. Y es esta salvación eterna, disfrutable, alcanzable, accesible, y de lo cual los cristianos somos privilegiados, porque cuando nosotros conocemos la verdad de Dios manifestada en Cristo y hacia la que nos guía el Espíritu Santo suyo, nos percatamos de por qué somos libres del pecado y decimos, creemos en la salvación eterna. ¿Y por qué somos libres de la paga del pecado, la muerte? Y creemos en la salvación eterna, que es vida eterna, porque un Padre eterno, el Padre eterno, y su Espíritu Santo eterno, ha querido también revelárnoslo para nuestro beneplácito, nuestra dicha, nuestro gozo. Y cuando pensamos en que el Hijo eterno es quien ejecuta la promesa del Padre eterno y la guía del Espíritu eterno, bendecimos el haber sido amados con amor eterno. Como dice el himno, grande amor, sublime, eterno. Porque en Él hemos conocido este inefable alcance de su gracia. Porque es un inefable alcance que nosotros podamos ser alcanzados en virtud de un sacrificio. Porque el Padre se vuelca en el Hijo, pero el Hijo se anonada. Y no conociendo pecado se hace pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia en Él. Y digo sacrificio porque es voluntario, porque el Padre nos ama y el Espíritu nos ama y se derrama como amor en nuestros corazones y el Hijo nos ama sacrificialmente. Y de nuevo la carta a los Hebreos califica este sacrificio como eterno, para que nosotros podamos hablar de salvación eterna en virtud de un sacrificio eterno. Y a la letra, en el capítulo 7, verso 27 de ese libro, leemos que Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Vaya salvación eterna, vaya vida eterna, de la que nosotros podemos disfrutar en virtud de un sacrificio de calidad eterna, avalada por el Padre eterno, por el Espíritu eterno, por el Hijo eterno, en este sacrificio eterno. Pero si el sacrificio eterno no bastare, la carta a los Hebreos nos hace ver que el Hijo eterno se tornó sacrificio eterno y sacerdote eterno a la vez. Y así lo registra en el capítulo 9, verso 12 de esta carta a los Hebreos, cuando dice, y no por sangre de machos, cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque la vida eterna que tenemos por nuestra salvación eterna ha sido en virtud de una redención eterna, por un sacrificio eterno, de un sacerdote eterno. De tal manera que en los planes de Dios nosotros nos podamos mover con esta seguridad. Y cuando hablamos de una vida eterna, a la cual señala este plan eterno de salvación eterna de nuestro Padre eterno, por medio del Hijo eterno, al que nos guíe el Espíritu eterno, es porque vamos a ser en esa vida orientados por la palabra de Cristo, para conocer su verdad y en ella nos sintamos y nos movamos y nos desplacemos con toda libertad, porque al conocer su verdad nos movemos en esa dimensión de libertad, sostenidos por Él, porque de acuerdo a Salmos 37, 23, Él ha querido ordenar los pasos del hombre y aprobar sus caminos. Y nosotros tenemos esta aprobación y esta ordenación de parte del Señor para ser libres. Porque gracias a Dios, como diría el apóstol Pablo también a los romanos, ya en el capítulo 6, versos 17 al 20,
que aunque éramos esclavos del pecado, como para decir, si fue motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, perdón te ruego, aunque éramos esclavos del pecado, ahora, dice el apóstol, habéis obedecido de corazón, rindiendo el corazón, entregando el corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, pero de la justicia. Y esto lo hablo como humano, decía Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, hemos de presentar nuestros miembros para vivir como dignos receptáculos de vida eterna, en una dimensión de justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ahora, al ser libertados del pecado, somos deudores al Señor para andar en su justicia. Esta es nuestra vida eterna, por la salvación eterna, que nos permite tener una esperanza eterna que, de acuerdo a la revelación bíblica, nos purifica. Y somos purificados en esa esperanza porque es esperanza suya y Él es puro. Y porque es puro, podemos ser purificados en Él. Este es el alcance que el Espíritu Santo le dio al apóstol Juan cuando escribió su primera carta, justo en el capítulo 3, los versos 3 y verso 6. Por eso, cuando nosotros permanecemos en Él, no tenemos por qué andarnos ensuciando en pecados. Cuando nosotros saboreamos la eternidad con que Él nos ha amado, hemos de andar como quienes le hemos conocido, quienes le hemos amado, quienes nos hemos entregado a Él para servirle en dimensión eterna. Porque qué hermoso es hablar del plan divino de la salvación eterna, siendo conscientes de que es salvación eterna para vida eterna, pero qué vida eterna para vivir en una esperanza de purificación eterna, porque el Dios que nos creó, el Dios que nos dio vida, el Dios que nos redimió, es eterno. Y porque nuestro sujeto de adoración es eterno, nuestro predicado de conjugación en el mundo es de vida eterna. Dios nos permita ocuparnos de nuestra salvación eterna con temor y temblor, en reverencia permanente ante su presencia augusta y santa en nuestro andar cotidiano. Amén.